bienvenidos a una nueva emisión de Mundo 2020. En esta ocasión les invitamos a un debate sobre la actual grave situación que atraviesa la nación haitiana. El estallido de violencia, criminalidad, crisis sanitaria y escasez de alimentos ahoga a esta nación caribeña. La inestabilidad política comenzó a escalar a partir del asesinato aún sin resolver del presidente Jovenel Moïse el pasado año. En septiembre último, el actual primer ministro Ariel Henry anunció la eliminación de los subsidios al combustible, lo cual duplicó de manera inmediata el precio de la gasolina y aumentó en un 89% el del gasóleo. Encima, las bandas armadas bloquearon la principal terminal petrolera del país e impiden el normal tránsito de personas y mercancías entre barrios y localidades de la nación. La inflación desorbitante, escasez de alimentos, escuelas impedidas de funcionar ante el pavor generado por la violencia y el crimen organizado, así como el insuficiente funcionamiento de los hospitales, la situación agravada ahora por la reaparición del cólera, provocan un desconcierto total en la nación caribeña. Como colofón, la solicitud por parte del propio primer ministro Henry y de la Organización de Estados Americanos, la OEA, de desplegar tropas extranjeras en suelo nacional para supuestamente combatir a las pandillas, pues según el primer ministro, la policía haitiana no cuenta con los recursos para enfrentarlas. Una solicitud que ha sido criticada por los movimientos populares que rechazan cualquier despliegue de tropas extranjeras, pues recuerdan las lamentables consecuencias que despliegues anteriores han dejado para los haitianos. Y para profundizar en el tema, contamos hoy con la presencia del profesor José Francisco Piedra, miembro de la Cátedra de Estudios del Caribe de la Universidad de La Habana. Acompáñenos. Bienvenido, profesor Piedra. Gracias por acompañarnos nuevamente en Mundo 2020. El tema de hoy, Haití. ¿Qué factores, a su juicio, podríamos considerarlo como los principales que han ido aconteciendo para llegar a la actual situación, la grave situación de crisis general que vive la nación caribeña? Bueno, muchas gracias, Mejía. Una vez más, un placer estar acá con la directora, con el equipo, en una nueva edición de Mundo 2020. En este caso, para retomar un tema del cual habíamos tratado en ediciones anteriores, que es el tema de Haití. Situación muy volátil, sumamente cambiante, y que nos ocupa a todos y sobre todo a los que estamos más cerca en esta región del Caribe. Primero que todo debo contextualizar brevemente cómo es la situación y por qué se llega a este estado de cosas que hoy estamos viendo en Haití, como tú bien señalabas. Yo pienso que hablar de Haití se necesitaría un gran tiempo del que no disponemos, por lo tanto vamos a sintetizar lo más que podamos en este sentido. Primero que todo, para hablar de Haití hay que hablar de una revolución de 1804, que fue la primera revolución negra del mundo, anticolonialista, independentista, antiesclavista y solidaria. Hay que recordar que esos revolucionarios haitianos dieron una gran ayuda a los libertadores cuando en América Latina, en esta parte del mundo, en esa parte del mundo se gestaba la guerra de independencia liderada por Bolívar, San Martín y otros próceres. Adicionalmente a esto, un país que fue sacrificado, pues tuvo que pagar durante casi un siglo 150 millones de francos de aquella época para pagarles a los franceses, a los colonos franceses, por todo lo que la revolución hizo y todo lo que la revolución de alguna manera u otra instauró en Haití. Es decir, que le hicieron pagar de hecho un costo muy grande y muy adicional serio al costo de la propia revolución en materia humana. Por supuesto, porque fue una revolución liderada por esclavos, hecha por esclavos, incluso sin preparación militar, pero aún así triunfaron. Adicionalmente a esto también hay que mencionar que Haití ha estado sometido a invasiones estadounidenses fundamentalmente. Se menciona una ocupación de 1915 a 1934. Y ahí podemos darnos cuenta
de la preeminencia, y cuando hablamos de Haití necesariamente tenemos que hablar del rol que Estados Unidos juega en esa nación caribeña. 3 décadas de dictadura militar casi fascista, heredada de Papa Doc a Baby Doc, los Duvalier, que dejaron más de 65.000 muertos y asesinatos en Haití durante ese periodo, y con una gran corrupción que realmente se entronizó en todas las élites de poder de una ese de las país. dictaduras más sanguinarias que recuerda el continente americano. Asimismo, fue una de las más sanguinarias, de las más crueles, y que recibió siempre un apoyo encubierto o menos visible, pero lo recibió siempre de las potencias coloniales. Y toda esa secuencia de hechos han derivado en toda esta grave crisis. Adicionalmente, hay que señalar también, como yo tengo escrito por aquí, que durante todos estos años se produjo un desmantelamiento de Haití como productor agrícola y su comercio, para hacerlo un país dependiente de las potencias extranjeras. Le hace Francia, le hace Canadá, le hace Estados Unidos. La destrucción de toda su base económica. Fue la destrucción total y absoluta de toda su base económica, que lo estamos viendo hoy. Incluso uno sobrevuela la Haití y ve unas montañas totalmente desiertas, que parece que por ahí no solamente pasó el terremoto, que hay otro elemento importante que hay que mencionar, Mejía, el terremoto del 2010, que fue un terremoto destruyó infraestructura, dejó infraestructura, dejó mucho muerto y destruyó la infraestructura básica de esa nación. Piedra, en diversos momentos de la historia reciente y bajo la dirección de las Naciones Unidas han llegado a Haití misiones de fuerzas internacionales con el supuesto objetivo de contribuir a la solución de todos estos acuciantes problemas que ya usted nos ha adelantado. Sin embargo, la inmensa mayoría de la población en estos momentos se opone a cualquier tipo de despliegue extranjero. Y ya usted nos refería al que sufrieron en pleno siglo XX. Ahora, en siglo XXI, la representante, la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, ha planteado nuevamente la necesidad, supuestamente lo considera así Washington, de que es imprescindible una nueva intervención, un nuevo despliegue de fuerzas extranjeras en Haití para ayudar, entre comillas, al pueblo haitiano. ¿Por qué este rechazo que el pueblo haitiano está haciendo en estos momentos, los movimientos populares, contra cualquier intento de despliegue? Incluso se han opuesto a la petición que ha hecho el propio actual primer ministro Ariel Henry de que se necesitan fuerzas extranjeras. Sí, Mejía, hay que entender que en Haití se da una ecuación siniestra. Ha sido un país que por años las decisiones más importantes de política y de economía no han sido tomadas dentro de Haití, han sido tomadas desde fuera de Haití. Por lo tanto, ya eso, conjuntamente con la intronización de una cúpula política corrupta, una cúpula militar y policial corrupta y empresarial corrupta, realmente ha generado y ha contribuido lamentablemente a todo este estado de cosas. Las invasiones, ya mencionábamos anteriormente las invasiones que Haití ha sufrido, incluso en pleno siglo, en las primeras décadas, en los primeros años, de este siglo XXI con Aristide, con el expresidente Jean-Bertrand Aristide, quien fue sujeto de un golpe de Estado. Washington lo acogió, pero posteriormente lo entronizó nuevamente en el poder, y después llegaron los marines y lo sacaron y prácticamente lo desaparecieron. No físicamente, sino que lo pusieron a viajar por distintos países de África hasta que pudo radicarse por un tiempo en Jamaica. Podemos concluir, profesor, que estas intervenciones han sido para el interés y los propósitos imperialistas. No han solucionado problemas al pueblo haitiano. Efectivamente, no han solucionado ningún problema al pueblo haitiano, y a eso obedece esta reacción popular que, viéndola en el tiempo y en su secuencia, se une también a las grandes manifestaciones de protesta
que se produjeron cuando este gobierno intentó subir los precios del combustible, que realmente generó también protestas. Que ha sido el detonante ahora más reciente. Este es el detonante más reciente. Anteriormente teníamos también cómo reaccionó el pueblo haitiano ante el magnicidio de Jovenel Moïse en julio del año pasado, y que fue objeto de otro tratamiento en este mismo programa por mi parte. Pero el tema del detonante actual, sobre todo el intento de Ariel Henry de eliminar los subsidios a los combustibles, va a ser tema de atención en este diálogo que estamos sosteniendo en nuestra segunda parte. Por eso ahora vamos a invitar a nuestros televidentes a que se mantengan con nosotros mientras vamos a una pausa. Me gusta viajar al pasado para hacerle preguntas. Contradicciones que llegaron a convertirse a veces en verdaderas pugnas. ¿Quién podía detener a la mujer en el largo camino de la independencia? La historia es una fuente para aprender de los errores que nos antecedieron. Seguimos abordando el tema de Haití en Mundo 2020. La Organización por los Derechos Humanos Sancar Lebeque denunció recientemente que entre el 40 y el 60% de los oficiales de la Policía Nacional de Haití tienen vínculos con las pandillas. La denuncia fue acompañada de un revelador informe en el cual se asegura que los agentes no solo participan en los actos contra la población, sino que forman parte activa de las bandas e incluso venden armas y municiones. El director de dicha plataforma civil, Gardy Maisonneuve, señaló que los oficiales del orden tienen importante parte de responsabilidad en la inseguridad generalizada que consume al país y alentó al alto mando del cuerpo policial a realizar investigaciones para identificar a los agentes que empañan la institución. No pocos activistas sociales y de derechos humanos consideran muy difícil lograr un giro radical dentro de la institución policial que asegure la seguridad de los ciudadanos de a pie. Son datos escalofriantes que confirman la urgente atención que requiere Haití por parte de la comunidad internacional. Profesor, durante la pausa le comentaba a la teleaudiencia de una reciente denuncia hecha por la organización defensora de los derechos humanos que se llama Sancar Lebeque. La organización dice que entre un 40 y un 60% de los miembros de la Policía Nacional Haitiana tienen vínculos actualmente con los grupos criminales, con las bandas armadas. Una denuncia bien grave, pero que se sostiene en la medida de que aumenta la criminalidad y sobre todo la corrupción dentro de las propias filas de la policía y en otros sectores también. Entonces le pregunto, las instituciones regionales que también denuncian esto, exigen que esto requiere un giro radical ya. ¿Qué se puede esperar de esta situación ahí en Haití? Bien, Mejías, yo creo que primero, ante todo, tenemos que decir que la corrupción transversaliza toda la problemática política, económica y social de Haití. Lamentablemente, como habíamos comentado anteriormente, hay todo un antecedente funesto que se fue instaurando en el país. Muchos reportes continúan indicando que todas estas bandas criminales que hoy accionan y tienen protagonismo dentro del escenario político haitiano, precisamente provienen de elementos de la policía. Incluso se habla de que uno de los principales líderes es un oficial de la policía, ese que tiene bloqueado el puerto para que no entren los hidrocarburos, etcétera, la terminal petrolera. La terminal petrolera, etcétera. Por lo tanto, sí es cierto, hasta donde sabemos y hasta donde indican todos los reportes, que
esas bandas criminales están aupadas y están integradas por oficiales y integrantes exintegrantes de la policía. Contra eso poco se puede hacer porque hay otro elemento que muy vinculado a esto tenemos que tomar en cuenta, que es el tráfico de armas. ¿De dónde sacan las armas? ¿Esas armas de dónde vienen? Hay informes que dicen que vienen incluso de la Florida. De la Florida, yo le iba a comentar. Hemos leído algunos de estos reportes que indican de que hay un tráfico y un trasiego de armas de las cuales se aprovisionan, se apertrechan de armas y municiones estas bandas. Por lo tanto, una vez más, la narrativa sobre Haití aparece siendo como una narrativa con la que no estoy de acuerdo, con una narrativa despreciable, con una narrativa problemática. Yo creo, perdóname Mejía, yo creo que ante todo yo estoy de acuerdo con la preocupación internacional, pero poco en la historia haitiana, poco han hecho las ayudas humanitarias y las asistencias al desarrollo. Date cuenta que todas esas donaciones que supuestamente eran para ayudar al pueblo haitiano después del terremoto, casi 10.000 millones de dólares. De esos 10.000 millones de dólares hay estadísticas que indican que solamente 3 centavos. Y el resto se desvió. Y el resto se quedaban ¿a quién? En los expertos, en los grandes contratos que se hacían para ayudar a Haití, y todo ese dinero se iba en salario de los expertos, de los especialistas. Y en contratistas extranjeros también. Sobre todo en contratistas extranjeros, no eran contratistas haitianos. De hecho, se dice que incluso hasta la Fundación Clinton, que fue una fundación que tuvo un protagonismo a raíz del terremoto, también se enriqueció y se gastó dinero en ese sentido porque era la que ponía a los expertos, la que diseñaba los contratos, y ahí se quedó todo ese dinero. El pueblo haitiano no llegó ni un centavo, además de que se quedó en las manos de la cúpula política corrupta. Y entonces podríamos dar por sentado, como usted decía, que ninguna de estas intervenciones o supuestas ayudas ha ayudado realmente al pueblo haitiano. Es por ello que organizaciones nacionales, los movimientos populares, están exigiendo que, primero que todo, hay que establecer un diálogo nacional entre todas las partes y no una intervención ni despliegue militar extranjero. ¿Qué opina usted al respecto? Yo insisto en que la solución del problema es la vía, tiene que ser la vía haitiana. La vía que encuentren los propios haitianos a través del diálogo, a través de la unidad que puedan lograr todas las fuerzas y los movimientos, las fuerzas políticas y los movimientos sociales que realmente son patriotas y están interesados en sacar adelante el país. No soy de los que creo que una nueva intervención militar pueda ayudar, porque la experiencia y la historia y los hechos realmente palpables lo demuestran, que ninguna nueva intervención militar podrá sacar a Haití de la situación en que se encuentra si no toman en cuenta a los movimientos sociales, a las fuerzas políticas autóctonas y genuinas, patrióticamente hablando, de esa hermana nación. Por cierto, el Grupo de Puebla, que está integrado, conocemos, por personalidades destacadas de América Latina y de toda Iberoamérica. Exgobernantes. Porque son exgobernantes, incluso algunos escritores destacados, no solo de Latinoamérica, también hay algunos españoles, por eso decimos de Iberoamérica, han precisamente exigido que la solución es mediante la vía haitiana. Y yo le agregaría entonces a usted, ¿podrían organizaciones regionales que hasta ahora se han mostrado muy solidarias con Haití, como CARICOM, la Comunidad del Caribe, la Asociación de Estados del Caribe y la propia Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, contribuir al fortalecimiento de un diálogo haitiano, un diálogo de la vía haitiana para realmente buscar solución a esta grave crisis que vive la nación caribeña? Yo creo que sí. Quiero dedicar un espacio muy pequeño a CARICOM, tomando en cuenta que Haití es un Estado pleno, miembro pleno de CARICOM, por lo tanto, a CARICOM le llega muy de cerca todos estos sucesos que acontecen en Haití. Yo creo que la posición de CARICOM siempre ha sido la de respetar la autodeterminación del pueblo haitiano. Ha asumido posiciones de solidaridad, incluso recientemente en la última cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad del Caribe que se realizó en julio pasado en Surinam, se volvió a reiterar la oposición
de CARICOM a una intervención militar o de otra naturaleza en Haití. Fueron muy claros, muy firmes en reiterarlo. Y se sabe que CARICOM ha expresado y reiterado su disposición de cooperar con uno de sus Estados miembros, por supuesto, en todo lo que esté a su alcance y sobre todo en favorecer de alguna manera el diálogo y la comunicación entre los distintos actores políticos y sociales que intervienen dentro del panorama político haitiano. Con relación a la CELAC, creo que es una estructura mucho más amplia. La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños creo que sí, que igualmente pueden desarrollar un rol muy importante, pero sobre todo a partir de una cooperación efectiva. Y tenemos experiencia de eso. Cuba ha estado dando desde antes del terremoto incluso, la presencia cubana en Haití ha sido una presencia de colaboración, de apoyo, de ayuda. En su momento lo hizo también muy bien Venezuela. Y Venezuela también lo hizo, y sin una intervención, sin ninguna injerencia en los asuntos internos de esa nación. Y ahí ya van varias décadas de la presencia cubana en eso. En el caso de Venezuela, el programa de Petrocaribe, realmente muy malversado, que ha sido otro de los elementos que ha generado inconformidad y protestas en sectores de la población haitiana por el mal manejo de los fondos de Petrocaribe que han hecho los gobiernos haitianos. Eso es una realidad, casi 2.000 millones de dólares de Petrocaribe que estarían dedicados precisamente al desarrollo de proyectos y de programas de desarrollo económico y social en el país, fueron malversados. Y realmente, por eso yo te decía al principio que la corrupción transversaliza todo el panorama político haitiano. Y eso ha creado también mucho malestar en la población haitiana, que era la depositaria de esos fondos de Petrocaribe para su desarrollo. Profesor, ¿cree usted que estamos ante una crisis más de las tantas cíclicas que ha sufrido Haití, o considera que en estos momentos hay una crisis de mayor connotación que afecta al país? Sí, Mejía, por la cantidad de factores que están involucrados en estos momentos, yo siento y quisiera pensar que esta es una crisis que, aunque parecida a algunas anteriores, esta es una crisis de una magnitud y de un carácter muy importante. Quisiera destacar que la resiliencia del pueblo haitiano se ha puesto de manifiesto una vez más. Un pueblo que a lo largo del programa hemos estado hablando de todas las dificultades y todas las intervenciones a que ha sido sometido, sin embargo se mantiene valientemente en las calles, se mantiene defendiendo su derecho a que no recibir ninguna nueva intervención extranjera, y pienso que de esa posición y de esa voluntad de resiliente del pueblo haitiano de luchar por su patria, de luchar por su futuro, quizás podríamos esperar que tengamos unos resultados y veamos un futuro un poco mejor para Haití, siempre que se siga respetando el derecho a su autodeterminación. Muchas gracias, profesor Piedra, por sus valiosas consideraciones sobre la grave situación que está atravesando la nación haitiana. Estimados televidentes, hemos abordado el tema de la actual crisis de Haití acá en Mundo 2020. Los esperamos en un próximo espacio.